Deja lo que estás haciendo. ¿Y si te dijera que el manual de comportamiento femenino en nuestra sociedad en decadencia se escribió hace un siglo? No en un libro de autoayuda, sino en los cabarets llenos de humo y desesperación y en los bancos en ruinas de la República de Weimar. No se trata de una lección de historia que puedas ignorar. Es una herramienta de diagnóstico aterradoramente precisa para el mundo en el que vives ahora mismo. En los próximos 15 minutos, serás testigo de un espejo que refleja nuestra propia época, un reflejo tan preciso y tan inquietante que cambiará para siempre tu forma de ver a las mujeres y al mundo que te rodea. Al comprender este plan de 3 etapas para el colapso social, obtendrás lo único que todo hombre en una era moribunda busca desesperadamente, el poder definitivo de la previsión. La claridad para ver las tormentas que se avecinan no como un caos, sino como una secuencia de acontecimientos predecible y fría, y la voluntad de hierro para sortearlas sin ser destruido. Esta verdad es brutal, descarnada y necesaria. Si te tomas en serio el crecimiento personal, no las mentiras reconfortantes, sino la verdad cruda y reprimida, debes armarte con la comprensión de los mecanismos más oscuros de la naturaleza humana. He incluido esta arma en mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana. El enlace está en el comentario fijado. Tu educación comienza ahora. Déjanos transportarte a Berlín, en 1923. Olvida las imágenes granuladas, necesitas sentir el pánico. Imagina que eres un hombre de orden y lógica, un contable llamado Klaus. Luchaste en la Gran Guerra, regresaste a casa como un héroe y ahora tienes en tus manos tu salario mensual, 5.000 millones de marcos. Es una suma asombrosa. Sabiamente, decides comprar inmediatamente alimentos. Camina hasta la panadería. La barra de pan que hace una hora costaba 1.000 millones de marcos ahora cuesta 3.000 millones. Todo su salario, que sostiene con mano temblorosa, ahora no vale nada. Los números, la lógica, el marco estable sobre el que construyó su vida, todo se ha desvanecido. Esto es la hiperinflación. Este es el momento en que el suelo se hunde, y es el segundo preciso en que el proyecto de Weimar comienza a desarrollarse. La primera etapa es lo que llamamos la gran desregulación. Cuando el valor tangible del trabajo de un hombre, su dinero, se convierte en una broma, todo el marco de su valor se derrumba. Ya no es el proveedor estable, es una reliquia, una antigüedad. Y en este brutal vacío, surge un nuevo conjunto de reglas, dictadas no por el deber o la tradición, sino por un impulso frenético, amoral y supervivencialista. El economista J. M. Keynes, testigo en Berlín, no solo estudió los mercados, sino también la velocidad humana. La gente, especialmente las mujeres, comprendió que detenerse era perecer. El antiguo modelo de una relación de pareja duradera, de ahorrar para el futuro, no solo era poco práctico, sino suicida. ¿Por qué casarse con el empleado estable y fiable cuando los ahorros de toda su vida no podían comprar una taza de café al día siguiente? La moneda de cambio del valor masculino pasó de la noche a la mañana de la estabilidad a la utilidad, inmediata y transaccional. Esto dio lugar a la figura icónica de la era de Weimar, el Nutzfreund, o amigo beneficioso. No era un marido. Era el hombre que podía proporcionar lo necesario en ese momento. El oficial del ejército que podía conseguir carbón, el traficante del mercado negro con una lata de jamón, el extranjero con divisas fuertes. Las mujeres, condicionadas durante milenios a buscar seguridad, se veían ahora biológicamente obligadas a buscar lo contrario, la velocidad hipergámica. Tenían que cambiar de pareja y hacerlo rápidamente, no para tener una vida mejor dentro de 10 años, sino para poder comer esa noche. No se trata de una falta moral, sino de una adaptación darwiniana a la absurdidad económica. ¿Ve el escalofriante paralelismo con su mundo? Cuando el título universitario de un hombre no vale nada, su salario se ve erosionado por una inflación invisible y su papel tradicional es objeto de burlas públicas. Él experimenta su propia forma de hiperinflación. Su moneda social se está derritiendo. Ahora, hagámoslo más visceral. Hablemos de Greta, la esposa de Klaus. Ella vio cómo Klaus se volvía hosco, derrotado, con su libro de contabilidad convertido en motivo de burla, en lugar de orgullo. Entonces conoció a Franz. Franz era un especulador. No producía nada, apostaba por el colapso. Vestía trajes elegantes, siempre llevaba dólares estadounidenses y podía entrar en los Tanzpalaste, los palacios de baile que surgían como hongos venenosos.
Una noche, Greta le dice a Klaus que va a visitar a su hermana enferma. Miente. Se va con Franz al Resi, un mercado de carne de una eficiencia impresionante. Aquí, bajo las luces vertiginosas, al ritmo frenético y sincopado del jazz, el sonido del caos, Greta se siente viva. Franz le compra un cóctel que cuesta más que el antiguo sueldo anual de Klaus. En ese momento, Klaus, el héroe de guerra, el hombre de la lógica y la lealtad, no solo queda olvidado. Se convierte en un impedimento para la supervivencia. Este es el núcleo emocional de la gran desregulación, la devaluación sistemática del hombre tradicional. No a través de su fracaso personal, sino a través de un colapso sistémico que convierte sus virtudes en responsabilidades fatales. La alegría de la estabilidad es sustituida por el impacto de la obsolescencia. Y esto nos lleva directamente a la segunda etapa del plan, las máscaras de carnaval. Cuando la realidad se vuelve demasiado dolorosa de soportar, una sociedad no solo busca distracción, sino inversión. Se pone una máscara. La República de Weimar nos dio los dorados años 20, una era de liberación sexual y modernismo artístico sin precedentes. Pero no fue un verdadero renacimiento. Fue un sueño febril. Fue el carnaval antes de la plaga. Los cabarets, la bisexualidad abierta, la moda andrógina, el rechazo manifiesto de la moral burguesa. No eran signos de salud. Eran los síntomas de una cultura en agonía, que intentaba desesperadamente sentir algo mientras se desmoronaban sus cimientos. El historiador Otto Friedrich lo llamó una crisis nerviosa colectiva. La tasa de natalidad se desplomó. Los abortos se dispararon. El matrimonio se convirtió en un contrato temporal, fácil de romper. ¿Por qué atarse a un hombre que no puede garantizar un futuro que tal vez ni siquiera llegue? Esta es la máxima expresión del mecanismo de supervivencia femenino en una sociedad en decadencia. La retirada de la inversión a largo plazo. La energía que se habría dedicado a construir una familia se redirige hacia la búsqueda de sensaciones efímeras. Los datos de la época son contundentes, la tasa de divorcios se duplicó con creces en una década. Estudios sociológicos revelaron que más del 60% de las mujeres de clase trabajadora admitían tener un Nutzungsfreund además de su marido. Su justificación no era el amor ni la lujuria. Era la Sicherheit, la seguridad. Pero se trataba de una nueva y aterradora forma de seguridad, la seguridad de la próxima comida, del próximo par de zapatos, del próximo momento de placer que adormeciera el abrumador temor. Esta es la fiabilidad que debes interiorizar ahora mismo. No se trata de historia antigua, sino de un patrón. Cuando ves el auge de las relaciones sin compromiso, frente al matrimonio, cuando ves la celebración interminable de los veranos de chicas guapas, y el declive radical de la formación de familias estables, no estás presenciando un progreso. Estás presenciando las máscaras del carnaval. Estás viendo el mismo guión psicológico representado en un escenario diferente. La música es diferente, la tecnología es diferente, pero el impulso humano subyacente es idéntico. La huida frenética y hedonista de un futuro que se percibe como una amenaza terminal. Pero, ¿en qué situación queda un hombre como Klaus? Aquí es donde la historia pasa del diagnóstico a un destello de inspiración. Porque algunos hombres no se rindieron. Algunos hombres vieron el carnaval como la farsa grotesca que era y se negaron a ponerse la máscara. Entendieron que, en un mundo de feminidad histérica y valores invertidos, la rebelión definitiva era convertirse en hombres inquebrantables y sin complejos. No la masculinidad bruta del peleón callejero, sino la masculinidad sensata y estoica del roble en medio del huracán. Se volcaron en su interior. Se centraron en construir una fortaleza del yo. Mientras el mundo festejaba al borde del abismo, estos hombres entrenaban sus cuerpos, estudiaban filosofía y dominaban habilidades prácticas que tenían un valor más allá de la moneda en colapso. Se estaban volviendo reales en un mundo que había elegido lo falso. Encontraron un nuevo tipo de alegría, no en la validación externa de una sociedad que estaba muriendo, sino en la satisfacción interna de la soberanía personal. Sin embargo, este giro hacia el interior tuvo una consecuencia oscura e inevitable. Los hombres que rechazaron la máscara pronto se vieron enfrentados a una nueva y aterradora fuerza, una fuerza que la sociedad en decadencia, en su desesperación, pronto desataría sobre ellos. Ahora, expondremos la tercera etapa del plan, el imperativo de la traición, y revelaremos la impactante verdad sociológica que demuestra cómo el propio Estado utilizará la naturaleza
femenina como arma contra los hombres a los que ya no puede controlar. El carnaval no podía durar. La música siempre estaba destinada a detenerse. Para los hombres que habían elegido el camino de la fortaleza interior, que habían construido una fortaleza del yo mientras el mundo bailaba, comenzó a amanecer una nueva y más peligrosa fase del colapso. Esta es la tercera y más devastadora etapa, el imperativo de la traición. Dejamos a Klaus en las sombras, como una reliquia de un mundo muerto, mientras su esposa Greta buscaba refugio en los brazos efímeros del especulador Franz. Pero la emoción inicial del carnaval se ha desvanecido. Los dolores de cabeza por el champán son cada vez más frecuentes. La violencia política en las calles se intensifica. La seguridad tangible que Franz ofrecía ahora se revela como una ilusión. Su riqueza es tan precaria como todo lo demás. Greta se ve invadida por un profundo pánico biológico. La hipergamia supervivencialista que la empujó hacia el especulador, ahora enfrentada al caos absoluto y la violencia física, busca un nuevo ancla. Y Klaus, el hombre al que abandonó, ha cambiado. Su resentimiento lo ha convertido en alguien más duro, más frío y más capaz físicamente. Representa un nuevo tipo de seguridad, no la seguridad del dinero, sino la seguridad primitiva de la protección física. Esto crea un conflicto psicológico catastrófico dentro de Greta y otras mujeres como ella. Sienten una atracción hacia la fuerza masculina que antes habían descartado. Pero no pueden simplemente volver atrás, han transgredido. El antiguo contrato se ha roto. Y así, para resolver esta disonancia cognitiva, para aliviar su propia vergüenza y justificar sus acciones anteriores, se produce un aterrador cambio psicológico. El hombre al que traicionaron debe transformarse en sus mentes en un objetivo legítimo. Su mera existencia, su fuerza tranquila, su negativa a participar en el carnaval se convierten en una acusación silenciosa. Deben reconvertirlo en el villano. Este fenómeno se documentó en tiempo real. El Estado, al percibir que sus elementos más estables se estaban retirando, activó su propio mecanismo de supervivencia, debía obligar a estos hombres a cumplir con sus obligaciones. Y la herramienta más eficaz para esta coacción era la manipulación de las mujeres de sus vidas. La infame Ley para el Fomento del Matrimonio de 1933, aprobada cuando el partido nazi tomó el poder, tenía un lado oscuro y menos comentado: la disposición para la rápida disolución de los matrimonios en los que el marido era considerado políticamente o racialmente indeseable. El Estado estaba creando un marco legal para santificar la traición a hombres específicos. Un impactante caso judicial ocurrido en Berlín en 1928 ilustra los fundamentos de este modelo. Una mujer, Frau Schmidt, solicitó el divorcio de su marido, un hombre estable y nacionalista. Su motivo, registrado en el tribunal, no fue el adulterio ni el maltrato, sino la incompatibilidad política. Afirmó que las opiniones de su marido suponían un peligro para su posición social. El juez, que vivía en una cultura decadente, concedió el divorcio. La lealtad del marido, su servicio, su carácter estable, todo quedó invalidado por una nueva prueba de fuego política que su esposa utilizó para romper un vínculo que se había vuelto inconveniente para su nueva alineación social. Este es el imperativo de la traición en acción, la reformulación de la estabilidad masculina como una nueva forma de peligro, justificando así su eliminación de la vida de una mujer. El hombre ya no es un compañero, sino un objeto político, y si sus propiedades ya no son ventajosas, se le descarta. La fiabilidad de este patrón a lo largo de la historia es lo que debería llamar la atención de todos los hombres. Hoy en día se ve no solo en los tribunales de divorcio, sino también en los círculos sociales y en las empresas, donde los hombres son condenados al ostracismo y cancelados por pensar mal, y donde las mujeres suelen liderar la acusación. Su lealtad a la narrativa social colectiva está por encima de cualquier lealtad individual hacia un hombre que ha sido considerado ideológicamente impuro. El mecanismo es idéntico, solo ha cambiado la justificación. Pero, ¿qué pasa con el hombre que ve venir esto? El hombre que entiende el imperativo de la traición. Para él, la etapa final del plan de Weimar no es una trampa, sino una liberación. Es la etapa de la ignición soberana. Este es el giro emocional definitivo y final. Volvamos a Klaus por última vez. Ha sido traicionado. Su esposa se ha ido. Los ahorros de toda su vida se han convertido en cenizas. La sociedad por la que luchó es una parodia grotesca de sí misma. Se encuentra completamente solo.
y en esa soledad, encuentra una libertad aterradora y estimulante. Al verse despojado de todas las fuentes externas de valor, el dinero, el estatus social, el afecto de su esposa, se ve obligado a enfrentarse al material crudo e infalible de su propio ser. Este es el núcleo filosófico de la píldora negra, no como una doctrina de desesperación, sino como un catalizador para la propiedad radical de uno mismo. Los hombres que se negaron a rendirse abrazaron lo que el filósofo Ernst Junger denominó realismo heroico, la aceptación inquebrantable de un mundo en colapso y la decisión de convertirse en una fuerza activa y disciplinada dentro de ese colapso, en lugar de ser víctimas pasivas del mismo. Klaus deja de intentar ganar un juego amañado. Abandona por completo el carnaval. Invierte en lo que no se puede inflar, traicionar ni eliminar mediante leyes, su propia competencia, su fuerza física, su determinación filosófica. Encuentra un nuevo tipo de hermandad con los otros hombres que han visto la verdad. Se trata de un entendimiento tácito y clandestino entre hombres que han sido empujados a los márgenes y han descubierto que es allí donde reside la verdadera libertad. La alegría que descubren no es la alegría histérica del salón de baile, sino la profunda y tranquila satisfacción del dominio de uno mismo. La República de Weimar, en sus últimos estertores, creó accidentalmente las condiciones para que estos hombres se convirtieran en lo que Nietzsche denominó Übermensch, no un superhombre, sino el hombre que se ha superado a sí mismo, que ha creado sus propios valores en ausencia de los valores sociales. Es el rebelde definitivo porque se niega a ser definido por la sociedad que lo rechaza. Él se define a sí mismo. Esta es la conclusión definitiva del modelo de Weimar. La secuencia es predecible: desregulación, carnaval, traición. Pero la respuesta masculina no tiene por qué serlo. Hoy en día se pueden ver máscaras de carnaval por todas partes. Se pueden sentir los primeros temblores del imperativo de la traición en las corrientes sociales que buscan dividir a hombres y mujeres, convertirlos en adversarios. El modelo no es una profecía de fatalidad para el hombre preparado. Es una advertencia y una guía. Te dice que el camino por delante no consiste en ganar un juego amañado, sino en construir tu propio juego sobre la base de una soberanía personal inquebrantable. La sociedad puede decaer, pero el individuo puede forjarse en el fuego de ese decaimiento. La historia de Weimar no termina con el carnaval. Termina con los hombres que surgieron de las ruinas, endurecidos y con la vista clara, listos para construir un nuevo mundo a partir de las cenizas según sus propios términos. Aprendieron la lección más dura y valiosa de todas, que en los últimos días de una sociedad, lo único más poderoso que el impulso de traicionar es la voluntad de permanecer inquebrantable, auténtico y soberano.